Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás, soy Nico Seguro, profesor de desarrollo web in-house en Coderhouse, y hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes acá en la conferencia para también hablar de un tema clave que involucra un montón de áreas y que no solamente es un tema que tenemos que estar atentos, sino que es un tema en donde hoy las herramientas de medición, incluso Google mismo, los navegadores, nos piden que apliquemos, integremos accesibilidad en nuestros sistemas de diseño y desarrollo. Es por eso que les voy a comentar algunas herramientas en qué hay que estar atentos, cómo integrar esta accesibilidad en nuestro diseño, en nuestro desarrollo y algunos tips para poder hacerlo con prevención en el flujo de nuestro desarrollo. ¿Cuándo lo hacemos? ¿En qué momento? ¿A qué perfiles le pedimos que apliquen esto, ¿no? Así que para compartirles un poco y para entender qué es esto de accesibilidad, les comento que, bueno, accesibilidad web significa que nuestros sitios, nuestros desarrollos, nuestros diseños y nuestras aplicaciones, la tecnología tiene que estar diseñada y desarrollada para que las personas con discapacidad puedan usarla principalmente, ¿no? Más específicamente que se pueda percibir, comprender, navegar, interactuar y contribuir con la web. Hoy en día a veces pensamos diseños o desarrollos, colores, frases, textos, tamaños de fuentes y demás que no están contemplando estas variedades de discapacidades que pueden ser auditivas, cognitivas, neurológicas, físicas, del habla, visuales o incluso eh, circunstanciales. A veces uno puede estar con sus dispositivos mirando un sitio y hay mucho sol o hay demasiado, sube demasiado el brillo o se baja demasiado por ahorro de batería. Todo eso puede afectar y nosotros tenemos que en nuestros desarrollos y nuestro diseño siempre estar pensando en cómo integrar esta accesibilidad para que nuestros sitios performen mejor. No solo esto va a afectar al usuario en cómo percibe nuestros diseños o desarrollos, ¿no? Sino también en cómo nuestros productos, sitios, diseños o desarrollos o apps son percibidos por los navegadores una vez que el usuario está disfrutando de nuestro sitio, de nuestro producto y cómo hacemos que esa experiencia sea mejor. Hay varios pasos a medida que uno va pasando por el desarrollo, ¿no? La creación de sitios o aplicaciones y son las pruebas de accesibilidad, que son fundamentales para garantizar que lo que nosotros estamos creando funcione para todo tipo de usuarios. Y para eso necesitamos saber qué herramientas ejecutar y cómo estar pensando en esa integración. Algunas, hay varios flujos naturales en la accesibilidad, que son las pruebas automatizadas, en donde se puede utilizar software directamente para chequear esta accesibilidad. Más adelante les voy a contar de unas herramientas que todos tenemos en nuestros notebooks o nuestra Mac, nuestra computadora, para poder usar y poder observar eso más a fondo. Algo que siempre recomendamos al integrar la accesibilidad en un sistema de desarrollo o de diseño es la posibilidad de nosotros también cambiar el uso de cómo manejamos nuestra computadora normalmente. Por ejemplo, no usar el mouse, hacer zoom en el navegador al 200%. Esas cosas que uno por realidad no lo haría, pero tendríamos que probarlo para entender en nuestros desarrollos si está adaptado a eso. Si podemos hacer zoom y se sigue entendiendo de qué se trata. Si podemos navegar con el tabulador. Si podemos cambiar el contraste de los colores y ver si están bien hechos, ¿no? Hoy en día hay un montón de herramientas para chequear esto. El modo de contraste uno lo puede modificar directamente de su computadora para ver si tenemos directamente bien personalizados los colores y el alto contraste. Vamos a ver herramientas también, no te preocupes de cómo observar esto fácil y rápido.
Y lo bueno es que no hay que instalar nada, todo está integrado en nuestras máquinas, pero es bueno saber dónde están y cómo usarlo. También algo que es lo principal y algo que nos mueve para integrar accesibilidad en un desarrollo o en un diseño o en una aplicación es el uso de la tecnología de asistencia y usuarios asistida, ¿no? Esto de que a menudo se denomina prueba manual porque se requiere que una persona evalúe ese tema de accesibilidad, pero es la posibilidad en los sistemas de ser acompañados o asistidos eh, verbalmente por el mismo dispositivo. Muchas veces esto lo podemos activar en nuestros teléfonos o dispositivos móviles. Incluso hoy en día eh, usamos distintos dispositivos a los que les pedimos ciertas cosas o conocer las noticias o prender una radio o cambiar de canciones. Para que eso funcione, nosotros tenemos que integrar accesibilidad también en nuestros desarrollos. Si nunca lo habías pensado, te recomiendo ingresar a tu proyecto, a tu diseño, a tu sitio web, a tu producto y vas a ver que si habilitas la posibilidad de asistencia, eh, tu dispositivo va a ir leyendo la estructura de tu proyecto, de tu producto, de tu aplicación. Y vos mismo vas a poder entender si hay algo que no está bien nombrado. Esa accesibilidad es la que nosotros tenemos que lograr. Ya es inseparable pensar eh, que las webs solamente son para ver, sino que hoy también son para escuchar, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos estos parlantes domésticos, como les comentaba antes, o lectores de pantalla, nosotros tenemos que estar atentos e integrar esa herramienta e incluso esa duda, digamos, de esto está bien hecho, mi sitio web evolucionó para poder eh, ser accesible. Es una de las tantas cosas, ¿no? Pero estas herramientas siempre nos llevan a prestar atención de cómo integrar. Todo esto siempre hay que tenerlo en cuenta desde el momento que se inicia el proceso. No podemos esperar hasta terminar todo para poder volver a ver si es accesible o integramos bien accesibilidad, dado que eso, bueno, como siempre, interfiere en tiempos y en costos. Entonces es importante que nuestro equipo, al momento de desarrollar, diseñar o producir, entiendan cómo integrar accesibilidad desde su punto de vista. No siempre va a ser del lado técnico, es muy importante del lado del desarrollador, del programador, pero sí del lado visual también, cómo se hace la navegación, si es clara en todo en el sitio, si los textos que describen nuestras imágenes, por ejemplo, eh, están bien completos, son descriptivos, son decorativos o qué es lo que hacen esos textos ahí. Si nuestros hipervínculos o enlaces son descriptivos, tienen un título, cómo llevamos a nuestros usuarios entre enlaces y cómo le demostramos nuestra estructura web a los usuarios. Todo eso se hace desde el código, se hace desde el diseño, se hace pensando, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Dentro de estas cuestiones a tener en cuenta, eh, hay muchas propiedades que tienen importancia, desde los enlaces hasta las imágenes, por ejemplo. Como recién les decía, uno cuando piensa en imágenes, siempre piensa que se van a ver o no. Pero cuando estás usando la asistencia de tu dispositivo para escuchar cuál es la estructura de un sistema o de una aplicación, de un sitio web, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que este tema tiene muchos matices y necesitamos analizar qué tipo de imagen estamos poniendo, qué tipo de texto alternativo o el famoso alt que aparece a veces en las etiquetas de código, para los que lo conocen, explica o describe qué está pasando en esa imagen, porque esto puede ser no solamente por accesibilidad, sino también por posicionamiento,
cómo nos buscan y cómo nuestra imagen puede contribuir a eso. Y también por si por alguna cuestión técnica se rompen las rutas que muestran estas imágenes, más allá de tener o no la posibilidad de ver la imagen, es necesario nosotros tener una descripción de qué pasó ahí, qué había, qué es lo que hacía esa imagen que está ahí. Eso es algo fundamental. Siempre estar pensando en qué tipo de mensaje estamos tratando de transmitir en lo que mostramos, porque si no es texto, si no es algo estructural, si no es un enlace, imágenes de productos o descriptivas además, y necesitamos entender si el mensaje es simple, si es complejo, si es emocional, si está bien, qué tipo de mensaje está tratando de transmitir esta imagen. Existen varias herramientas para tomar la decisión de qué tipo de imagen es, ¿no? Y qué texto alternativo tengo que agregarle para contribuir a la integración de la accesibilidad. Hay árboles de decisiones que nos ayudan a entender si el contenido es decorativo, si la imagen es informativa, si no hay que ponerle nada, pero en realidad sí agregarle el atributo de texto alternativo. Eso es algo a tener en cuenta porque no solamente técnicamente está bien y estructuralmente, sino es algo que se mide a través del posicionamiento. La accesibilidad hoy en día es una rama muy importante, al igual que la usabilidad y la experiencia del usuario en nuestros productos, o que se mide a través del posicionamiento. Nosotros podemos ver a través de las herramientas o la consola de Google, por ejemplo, las DevTools, haciendo clic derecho inspeccionar en nuestras computadoras o Command Shift C o Control Shift C en Microsoft. Y ahí vas a encontrar una consola como si fueras un hacker, pero en donde te va a explicar qué cosas estás teniendo dentro de tu proyecto. Y si querés saber cuál es esta relación entre tu producto, proyecto, sitio, desarrollo con respecto a la integración de la accesibilidad, tenés la posibilidad de ir hasta una pestaña que se llama Lighthouse. Dentro de esa consola la vas a ver bien a la derecha, en donde te mide tu posicionamiento, pero no solo el posicionamiento en si está bien hecho estructuralmente el sitio, sino el posicionamiento desde el lado de la usabilidad y la accesibilidad. ¿Qué es lo que mide esta herramienta gratuita que todos tenemos ahí para medir ahora? Podés entrar a cualquier sitio y empezar a probar para practicarla. Esta herramienta tiene funcionalidades relacionadas a la accesibilidad por todas partes, pero principalmente vas a encontrarte con que te va a medir la relación de contraste, como decíamos antes. Te lo va a mostrar, te va a mostrar datos puntuales para verificar si los textos de tu sitio tienen el contraste de color satisfactorio con respecto al color de fondo. Eso es importante de entender porque por lo general un alto nivel de contraste entre el color y el texto y el color de fondo significa un texto más legible, pero también ayuda a los usuarios a leer nuestros textos en una variedad de condiciones ambientales. Por ejemplo, como les decía antes, ¿qué pasa si estoy mirando la pantalla mientras afuera hay mucha luz solar? ¿Qué pasa si un dispositivo móvil redujo el brillo de la pantalla para conservar la batería? Por eso el contraste es tan importante y lo podemos medir desde la DevTool de Chrome, por ejemplo, con clic derecho inspeccionar. El uso de esta herramienta es clave y van a ver siempre que ahí los va a guiar con valores de cuál es la relación de contraste mínima que tendría que tener y cuál es la relación de contraste mejorada u óptima, ¿no? Eso es, ahí nos damos cuenta de por qué es tan importante integrar la accesibilidad en el proceso del diseño y el desarrollo antes de llegar al final, porque si nosotros inspeccionamos o vemos cómo es la integración de la accesibilidad luego de haber desarrollado, publicado y expuesto nuestros productos, podemos encontrarnos con un montón de deficiencias que son súper importantes para medir mejor. Dentro
Estas herramientas como la DevTools, también hay una característica que la puedes encontrar a la derecha en la ruedita tipo engranaje a la derecha que es para emular la deficiencia de la visión. Esta es una característica súper buena y nueva también, en donde te deja poner como borroso o blureado tu página para ver si realmente los colores y la estructura se nota y si satisface las necesidades del usuario. A veces uno no piensa en esto, pero hay colores como azul o amarillo para la gente que tiene tritanopía o que tienen visión borrosa. Son consideraciones que uno no tiene en general, pero que gracias a Lighthouse y a este tipo de integración de accesibilidad, nosotros podemos verificarlas técnicamente y poder estar atentos para integrar esto de antemano a nuestros procesos. Algo que, y como para que también les quede claro cómo integrar y estar atentos a esto, y son 4 principios súper importantes que me parece que tenemos que tener al momento de pensar y medir y a integrar accesibilidad en nuestros productos. Y es lo que mide Lighthouse, básicamente, y es algo que Chrome y que Google lo está haciendo a través de sus navegadores, y es que la amabilidad es uno de los puntos principales, la amabilidad para los usuarios de dispositivos móviles. Básicamente, uno sabe hoy en día, piensa en mobile first, piensa en responsive, que nuestros diseños sean adaptables a cualquier tipo de dispositivo, pero Google principalmente supervisa si las páginas están bien optimizadas para los usuarios de dispositivos móviles. Es algo súper importante. Es súper posible en Lighthouse probar la usabilidad en teléfonos móviles. Hay una opción, incluso cuando uses esa herramienta, vas a ver que eh, te deja elegir si querés medir en desktop o medir en mobile. También otro punto y otro factor clave de accesibilidad para Lighthouse es si es perceptible. ¿Pueden los usuarios percibir el contenido? Es para tener en cuenta, digamos, si esto tiene un sentido, si es, no solamente si tiene un sentido, sino también cómo afecta a los sentidos, por ejemplo, a la vista que hablábamos antes, y chequear si esto realmente es para todos los usuarios. También otra cosa que mide, otro punto, otro principio que mide Lighthouse y que está muy bien valorado hoy en día, hace más o menos 1 año y medio que esto es algo clave para el puntaje del posicionamiento y es si es manejable, si todos pueden navegar por nuestro contenido. Y acá es el dato que te decía antes. Si alguien no quiere usar mouse o el ratón, ¿no? Quiere o tiene una pantalla táctil, ¿puede recorrer tu sitio sin problema? ¿Puedo entrar a tu producto, a tu aplicación o a tu desarrollo e ir con el tabulador recorriendo todos los lugares en donde puedo hacer clic? Si no lo sabes, es el momento para poder probarlo tocando y recorriendo y vas a ver que hay algunas fallas ahí o capaz que no y es excelente y eso es clave. Y los últimos 2 puntos principales o estos principios que tiene Lighthouse, uno es que sea comprensible, pueden los usuarios comprender el contenido, pueden entender la interfaz y como para evitar confusiones. Muchas veces se dice que las web tienen que ser tan fáciles que cuando entras ya entendiste todo. Por ejemplo, una web, ¿no? O una aplicación, para dónde voy, dónde toco. Entonces, nosotros tenemos que llevar a esa comprensión. Toda esa comprensión se trata de una buena estructura, de semántica, de buenos textos, de enlaces accesibles, de títulos, de descripciones, como estábamos hablando antes. Que no solo es lo que se ve, sino lo estructural que se arma previamente al integrar la accesibilidad en nuestros diseños y desarrollos. Y el último punto y este principio es que nuestro diseño o desarrollo sea sólido. Cuando hablamos de solidez de un proyecto, de un producto, de un desarrollo, de una aplicación, pueden abrirlo en una variedad de navegadores, consumir ese contenido en una variedad de navegadores distintos. ¿Funciona con esta tecnología asistencial? Todo eso son preguntas que nos tenemos que hacer
no solamente para integrar la accesibilidad, sino porque esto es lo que se mide hoy en día para que nuestros proyectos sean mucho más óptimos y performen mejor en la web. Así que no sé si con todo esto que te estoy diciendo te das cuenta de la importancia que tiene. No es algo de un nicho o de un rubro en específico, sino que es algo que hoy en día se tiene en cuenta. Y cuando uno quiere ser inclusivo, tiene que hacerlo con sus productos. Y hay ejemplos básicos, algunas páginas muy conocidas a veces no tienen labels en los formularios, es ese texto que está encima de los input donde ingresamos como usuarios información. Y si vos usas la configuración asistida de tu dispositivo, vas a ver que si lo escuchás sin mirarlo, sin tener eso, nunca vas a entender dónde tenés que completar los datos. Es un ejemplo básico que nos ayuda a repensar cómo armar formularios, por ejemplo, que es donde muchas veces convertimos leads o convertimos en nuestros productos. Eh, y con un ejemplo tan simple muchas veces ignoramos esa parte y cómo integrar accesibilidad en un punto tan esencial, ¿no? Y cerca de lo último, quiero decirte que hoy las herramientas de desarrollo de diseño mejoraron un montón en cuanto a accesibilidad y esto sigue avanzando a lo largo de los años. Entonces, hay que aprovechar esto. Aunque hoy en día no están del todo muy bien documentadas o las herramientas a veces están ocultas, como les comentaba recién, de inspeccionar de la ruedita tipo engranaje, no es tan sencillo encontrar, pero espero que también esto que estamos explorando te pueda ayudar a que puedas revisar e interiorizarte en este tema para que optimicen todos los desarrollos que ustedes hagan. La integración de la accesibilidad es parte de las mejores prácticas de los diseños que nosotros estamos construyendo. Así que eso es importante, utilizar estas características, aprovechar esto y tomarlo como un problema y cómo solucionarlo y entender que ya no hay desarrollos que estén separados de esto, ¿no? De la usabilidad o de la accesibilidad. Y es por eso que tenemos que de nuevo estar atentos a que nuestros sitios sean accesibles, que esté desarrollado para este tipo de usuarios y poder dejar en claro que nuestros desarrollos, al integrar la accesibilidad, puedan ser fáciles de percibir, de comprender, de navegar, interactuar y contribuir con los usuarios en todos los desarrollos que nosotros hagamos. Así que espero que te haya servido este tema y puedas profundizar en eso. Así que les dejo un saludo. Muchas gracias por compartir este tiempo juntos.